En esta clase vamos a ver el diagrama de Davenport. Esta clase es la tercera parte del diagnóstico de la fisiología ácido-base. Quizá el diagrama de Davenport nunca lo has visto y quizá no lo vas a ver en ninguna clase, pero es un tema muy importante. Si no fuera así, no estuviera en el primer step, en el step 1. Entonces, primero vamos a ver esta curva. El diagrama de Davenport respeta la fórmula de Henderson y Hasselbalch. Recuerda la fórmula de Henderson y Hasselbalch. Esta curva que estamos viendo, podemos graficar justo en el medio un pH de 7.4 y un bicarbonato de 24. ¿Ok? Si quisieras calcular el PCO2 del paciente, suponiendo que disminuimos el pH y seguimos esta curva, por ejemplo, un punto aquí, utilizando la fórmula de Henderson y Hasselbalch con este pH y este bicarbonato, vas a encontrar un PCO2 de 40. Primer ejemplo. El segundo es, si del pH normal de 7.4 nos vamos a la derecha, aumentamos el pH, por ejemplo aquí, encontrarías una PCO2 más o menos aquí con este bicarbonato. Por lo tanto, en este punto, con este bicarbonato y este pH, vas a encontrar igual una PCO2 de 40. Entonces, respetando la fórmula de Henderson y Hasselbalch, esta curva en el diagrama de Davenport es la primera curva que estamos viendo, y esta curva nos quiere decir que para una PCO2 de 40, cualquier punto en esta curva va a tener un pH y un bicarbonato determinados, pero el PCO2 permanece en 40 en cualquier punto de esta curva. Otra vez, cualquier punto de esta curva, según la fórmula de Henderson y Hasselbalch, puedes calcular el PCO2 de acuerdo al bicarbonato que tiene ese punto y al pH que tiene ese punto. Por ejemplo, este punto tiene este pH y este punto tiene este bicarbonato. Si con el bicarbonato y el pH para ese punto determinas la PCO2 va a ser de 40. Es decir, que cualquier punto en esta línea que estamos viendo roja, cualquier punto que tú tomas en esa línea, para el pH que tiene y para el bicarbonato que tiene, siempre va a tener una PCO2 de 40. Por lo tanto, la conclusión aquí es que esta curva en el diagrama de Davenport está hablando de una PCO2 de 40. Eso es lo primero que hay que tener en cuenta. Esta curva nos está hablando sobre la PCO2. Vamos a continuar. Entonces, si trazamos esta línea con un pH de 7.4, en este punto en medio tenemos un paciente con un pH de 7.4, un bicarbonato de 24, y ¿cómo es la PCO2 ahí? La PCO2 en este punto es de 40, porque dijimos que cualquier punto en esta línea tiene una PCO2 de 40. Ahora, tienes que poder pensar que si nos movemos en esta curva roja, ya sea para acá o para acá, estamos cambiando el pH y el bicarbonato, mientras que la PCO2 permanece constante en 40. Ahora, vamos a agregar una línea. Esta otra línea representa la línea donde el PCO2 puede cambiar, sin cambiar el bicarbonato. En esta línea, el PCO2 puede cambiar sin cambiar el bicarbonato. Bueno, está un poco inclinada, porque como vimos antes de manera aguda, cada vez que el PCO2 aumenta 10 miligramos de mercurio, el bicarbonato aumenta en
1 en un miliequivalente, y cuando el CO2 disminuye, el bicarbonato baja. Entonces, estamos viendo en esta curva azul otra vez. Si nos recorremos del punto normal hacia la izquierda, el pH está disminuyendo. El pH está disminuyendo. El bicarbonato está aumentando un poco porque estamos hablando de manera aguda. Si tomamos este punto aquí, el bicarbonato aumentó y el pH disminuyó. ¿No es así? Sin embargo, ahí la PCO2 no es de 40 porque la PCO2 de 40 está en la curva roja. Por lo tanto, en este punto de aquí, en este punto, tenemos disminución del pH y tenemos un bicarbonato, supongamos que de 25. O algún punto arriba de 24, pero todavía cerca del 24. Entonces, si tomamos la fórmula de Henderson y Hasselbalch y calculamos el CO2 de acuerdo al pH disminuido y al bicarbonato de 25, vamos a encontrar una PCO2 diferente. Recuerda, si el pH disminuye, el CO2 aumenta. Entonces, el pH está disminuido. ¿Por qué? Porque el PCO2 aumentó. Si calculas con la fórmula de Henderson y Hasselbalch este punto de aquí, tienes que encontrar una PCO2 aumentada. ¿Por qué? Porque el bicarbonato se movió muy poquito, el pH disminuyó, y eso quiere decir que el problema tiene que estar en el PCO2 y puedes encontrar ahora una curva así. Vamos a verlo con ejemplos para que puedas entenderlo mejor. Entonces vamos a ver el primer ejemplo. Recuerda que el punto medio, justo ahí, en ese punto tenemos un paciente con un pH de 7.4, un bicarbonato de 24 y una PCO2 de 40. Recuerda que cualquier punto en esta curva roja tiene un PCO2 de 40 y por lo tanto ese paciente tiene un PCO2 de 40. ¿Qué tal si al paciente decimos que tiene una acidosis metabólica? Acidosis metabólica. En este paciente el bicarbonato tiene que disminuir. ¿No es así? Y como es una acidosis, el pH disminuyó. Entonces, si este paciente continúa en esta curva, disminuyendo su bicarbonato y disminuyendo su pH, y llega por ejemplo a este punto, nosotros podemos concluir que el paciente tiene acidosis metabólica, pero también podemos concluir que el paciente tiene una acidosis metabólica no compensada. ¿Cómo es eso? Resulta que cuando el paciente tiene una acidosis metabólica, tú esperas un cambio en la PCO2. Esperas un cambio en la PCO2 para tratar de llevar el pH otra vez a su valor normal, pero eso no sucede en este paciente. Entonces este paciente tiene una acidosis metabólica. ¿Por qué? Porque tiene acidosis porque el pH está disminuido, es metabólica porque el bicarbonato está disminuido y es no compensada Bueno, matemáticamente es un trastorno mixto, pero vamos a quedarnos con que es una acidosis metabólica no compensada porque tiene una PCO2 de 40. Entonces, cuando un paciente tiene un trastorno con una acidosis metabólica, lo primero que va a pasar es que disminuye el pH y disminuye el bicarbonato, y el paciente va a tener una acidosis metabólica. ¿Y qué es lo que hace el organismo para compensar? El organismo para compensar crea esta curva. Si en esta curva tomas este punto, la llevas al eje X y tomas el pH que tiene este paciente y tomas su bicarbonato, puedes calcular su PCO2. Y en cualquier punto de esta curva, igualmente que en la otra, vas a encontrar una PCO2 igual en cualquier punto.
y la PCO2 en cualquiera de estos puntos es menor de 40. Es decir, que la curva roja, cuando se va de aquí hacia este lado, estamos disminuyendo la PCO2. ¿Y cuál es la intención de esto? La intención es que nuestro paciente con una acidosis metabólica tiene que compensar, y la compensación es disminuyendo el PCO2. Por lo tanto, surge esta curva. Surge esta curva que lleva a nuestro paciente hacia un nuevo punto en la curva, que es este punto. Este punto ahora significa que el paciente va a tener un pH cerca de 7.4. El paciente no debe compensar completamente, pero va a tener un pH más cercano al 7.4 de lo que debería tener por la acidosis metabólica. Pero la importancia también de esta curva es que te des cuenta que el bicarbonato sigue igual, el bicarbonato sigue disminuido. Y para llevar el pH desde el punto bajo hasta un punto más cercano a lo normal, lo que pasó fue que el paciente tuvo que cambiar su PCO2. El paciente tuvo que cambiar su PCO2, tuvo que disminuir su PCO2. Ahora, si lo primero que sucede es que el paciente tiene un trastorno respiratorio y su PCO2 está disminuida, el bicarbonato tiene que ir compensando poco a poco, pero de manera aguda puede modificarse en 1 o 2 mil equivalentes, de manera aguda, de tal manera que la línea del bicarbonato está un poco inclinada. Entonces, si llegamos a este punto de aquí, tenemos un paciente con un pH elevado. Tenemos un pH elevado. Tenemos una PCO2, que es esta curva roja, un PCO2 disminuido. Y el bicarbonato está en rangos normales. Por lo tanto, en este paciente vamos a tener una alcalosis. Alcalosis de origen respiratorio. A continuación, lo que va a suceder es que el cuerpo trata de llevar el pH hacia el punto normal, que es de 7.4. Sin embargo, recuerda que la PCO2 no la podemos modificar porque el problema es la PCO2. Entonces, el bicarbonato va a tratar de disminuir. Los riñones van a empezar a excretar más bicarbonato en la orina para disminuir el bicarbonato plasmático y llevar el pH hacia su punto normal. Sin embargo, cuando el bicarbonato trata de disminuir para llevar el pH a su punto normal, lo tiene que hacer dentro de los puntos de esta curva. Tiene que seguir la curva. ¿Por qué? Porque es la curva del PCO2 que tiene el paciente. De tal manera que este paciente que tenemos, le vamos a disminuir el bicarbonato y va a tratar de llegar hacia el pH normal. Y va a llegar, por ejemplo, aquí. En este punto el paciente está tratando de compensar. Y ahora el paciente va a tener un bicarbonato disminuido, pero va a continuar con la PCO2 disminuida. Siguiente slide. Ahora, ¿qué tal si el trastorno primario es un aumento en la PCO2? En esta curva estamos aumentando la PCO2. Aquí la PCO2 va a ser mayor de 40. No es así. Si tú tomaras cualquier punto en esta curva con este pH y este bicarbonato y calculas la PCO2, vas a encontrar una PCO2 mayor de 40 que va a ser la misma aquí, que va a ser la misma aquí. Entonces toda esta curva tiene una PCO2 mayor de 40. Si empezamos con un paciente normal que tiene un pH normal, bicarbonato normal y PCO2 de 40, y lo que hacemos es aumentar la PCO2 como en un paciente que retiene CO2, nos vamos a ir disminuyendo el pH, pero el bicarbonato va a mantener casi el mismo valor.
de tal manera que nos vamos a ir cambiando en esta curva, nos vamos a ir moviendo en la curva del valor del bicarbonato normal, modificando solamente el CO2. Y llegamos a este punto. En este punto, el paciente tiene el pH disminuido, por lo tanto tiene acidosis. El bicarbonato debe estar cerca del 24, pero la PCO2 es mayor de 40, de tal manera que tenemos un paciente con acidosis de origen respiratorio. A continuación, ¿qué va a suceder? El bicarbonato tiene que aumentar. El paciente tiene que aumentar su producción y reabsorción de bicarbonato. Pero la intención es llevar el pH hacia su valor normal, de tal manera que el bicarbonato va a aumentar, pero tiene que seguir esta curva. Tiene que seguir esta curva hasta que llega, por ejemplo, a este punto de aquí, que el paciente va a tener un pH cerca del 7.4 con un bicarbonato aumentado, pero la PCO2 va a seguir igual. Entonces, vamos a concluir unas cosas. El otro ejemplo aquí es, ¿qué tal si tienes un problema donde el bicarbonato aumentó al principio? Si el bicarbonato aumentó al principio, esto llevó al paciente a tener que, recuerda que esta curva es la curva del PCO2 de 40. Si lo primero que pasa es que el bicarbonato aumenta, el paciente tiene que seguir esta curva, porque en esta curva el PCO2 es de 40 y el paciente al principio tenía PCO2 de 40. Entonces, si el bicarbonato aumenta hasta este punto, el paciente llevó el pH hacia acá. ¿No es así? Entonces este paciente tiene alcalosis metabólica, porque es culpa del bicarbonato. A continuación, ¿qué tiene que suceder? El paciente tiene que llevar el CO2 hacia este lado para llevar el pH hacia el 7.4. ¿Y qué es lo que hace? Crea una curva similar a esta. ¿Por qué? Porque en esa curva el PCO2 está aumentando. Si el paciente estaba aquí y ahora llega acá, aquí va a tener un pH un poco mayor de 7.4, pero más cercano al 7.4 de donde estaba antes, que era aquí. Entonces, esa es una forma en que el organismo trata de compensar. Otra vez, si el cambio es metabólico, va a surgir una nueva curva de CO2. En cambio, si el problema fue en el CO2, desde el principio estamos en una curva diferente y el bicarbonato va a cambiar siguiendo esa nueva curva de CO2. Vamos a continuar. Ahora vamos a integrar todo en una sola curva. Vamos a ver. Recuerda que aquí tenemos un paciente normal. Ahí empieza todo. Si lo primero que hacemos es modificar el CO2, va a surgir una nueva curva de CO2. Recuerda que esta es una curva con un CO2, una PCO2 de 40. Si tenemos un trastorno respiratorio que aumenta la PCO2, supongamos aquí vamos a tener una PCO2 de 80, por poner un ejemplo. Por lo tanto, el paciente se va a recorrer a esa curva respetando la curva del bicarbonato y el paciente va a llegar a este punto. ¿No es así? De ahí, ¿qué va a pasar? El bicarbonato tiene que aumentar. Y va a aumentar respetando esa misma curva. El objetivo es llevar el pH a su valor normal. ¿No es así? Por ejemplo, aquí, lo más cerca de lo normal posible. Ese fue un trastorno respiratorio que aumentó el CO2. ¿Qué sigue? ¿Qué tal si ahora tenemos un trastorno respiratorio
que disminuye el CO2. Si acá tenemos un paciente, por ejemplo, con un CO2 de 20, lo primero que pasa es que el paciente normal se recorre a la derecha en la curva del nuevo PCO2 y el paciente va a estar en este punto con el bicarbonato todavía normal. A continuación, para llevar el pH hacia su valor normal, ¿qué va a suceder? El bicarbonato tiene que disminuir. El bicarbonato tiene que disminuir para llevar al paciente lo más cercano posible al valor normal del pH, que es de 7.4. Eso fue lo que pasó con un paciente con una alcalosis respiratoria. Fíjate que si el paciente llegó a este punto, obviamente no puedes elevar el bicarbonato. Si lo elevas, te estás alejando del pH. Tienes que disminuir el bicarbonato respetando la curva del CO2 para llegar lo más cercano posible al nuevo pH. Ahora vamos a ver, ¿qué tal si el problema primario fue una disminución en el bicarbonato? Si todo empezó con la disminución del bicarbonato, desde el punto normal, recuerda que el punto normal es donde empezamos aquí. Si lo primero que sucede es disminuir el bicarbonato, el paciente se va a ir sobre esta curva, respetando la curva del PCO2 de 40, y el paciente va a llegar, por ejemplo, aquí. Ahí tenemos un paciente con un pH disminuido porque disminuyó el bicarbonato. A continuación, ¿qué va a pasar? El paciente, para compensar, tiene que disminuir su bicarbonato y surge la nueva curva, la curva de la derecha, y el paciente se recorre hacia este punto. El paciente se recorrió aquí tratando de llevar el pH a su valor normal. A continuación, otro ejemplo. ¿Qué tal si el problema primario fue un aumento del bicarbonato? Si el problema primario fue un aumento del bicarbonato, el paciente se va a mover respetando la curva del PCO2 de 40 y el paciente se recorre para arriba. Ahora el paciente va a estar en este punto con un pH elevado, el bicarbonato elevado, pero la PCO2 está en 40 todavía. A continuación, para compensar, ¿qué va a pasar? Tiene que surgir una nueva curva de PCO2 aumentado. ¿Para qué? Para que el paciente se vaya hacia un punto más cercano del pH. Por ejemplo, para acá. En este paciente ahora tenemos una compensación. El paciente tuvo que modificar su curva de CO2 para poder compensar el pH. Entonces, podemos concluir algunas cosas en el diagrama de Davenport. Recuerda, con el pH de 7.4 hacia acá, tenemos acidosis. Y para acá, tenemos alcalosis. Para los pacientes que están de este lado, el problema, ¿cuál es? El problema es una acidosis. Es una acidosis respiratoria. Aquí tenemos un problema con una acidosis respiratoria. Si el paciente está de este lado, tenemos una alcalosis, ¿no es así? Alcalosis respiratoria. Si el paciente está por aquí, el paciente tiene acidosis. Pero el problema fue metabólico, entonces es una acidosis metabólica. En cambio, en esta parte de acá, el paciente tiene alcalosis y el trastorno es metabólico, entonces el paciente aquí tiene una alcalosis metabólica. No es difícil, es nada más para ejemplificar todo lo que hemos estado viendo del diagnóstico
y además respetando la fórmula de Henderson y Hasselbalch. Vamos a continuar. Un par de puntos extra para terminar con el diagrama de Davenport. Si tenemos un punto aquí, por ejemplo, en este punto tenemos un pH determinado acidótico. Tenemos un bicarbonato aumentado. Y si calculamos el PCO2 con la fórmula de Henderson y Hasselbalch, vamos a encontrar una curva así. Por lo tanto, cualquier punto dentro de esta área es un paciente con una acidosis respiratoria, tratando de compensar. En algún punto de esos está tratando de compensar. ¿Por qué? Porque el bicarbonato está aumentando. Entonces, en esa área tenemos pacientes con acidosis respiratoria. En cambio, en esta área de acá, en esta área tenemos pacientes con alcalosis respiratoria. ¿No es así? Ahora, de este lado, aquí abajo, toda esta área, tenemos pacientes con acidosis metabólica. Esa área es de pacientes con acidosis metabólica. Y esta área de acá arriba, dijimos que esta área son pacientes con alcalosis. Pacientes con alcalosis metabólica. Pero aún nos quedan dos áreas libres. Dos áreas libres. ¿Qué va a pasar con esas dos áreas libres? Si tenemos un aumento del pH, tenemos alcalosis. Si tenemos este punto, por ejemplo, tenemos aumento del pH, tenemos disminución del CO2 y tenemos aumento del bicarbonato. No es imposible encontrar estos pacientes. Los pacientes en estos puntos, en esta área del diagrama de Davenport, son pacientes con trastorno mixto. Pacientes en esos puntos tienen una alcalosis mixta. Si el paciente se acerca al pH normal, como quiera sigue teniendo un problema mixto. Si su valor está en algún punto de esta área, el paciente tiene un problema mixto. Si nos vamos al otro lado, en esta otra área, si el paciente está en un punto de este lado, por ejemplo aquí, el paciente tiene esta curva de PCO2. Tiene un PCO2 elevado, tiene un bicarbonato disminuido y tiene un pH disminuido. Eso significa que el paciente tiene acidosis mixta. Acidosis mixta. Es frecuente encontrar pacientes, por ejemplo, con un pH muy cercano a lo normal, pero con un trastorno mixto. Y eso es todo. Quizá piensas que no es tan importante el diagrama de Davenport, pero es muy importante para entender la fisiología. Si no, no viniera en el Step 1.